complicado. Buenos días. Muchas gracias por venir, muchas gracias a la organización por haber permitido, por haberme invitado a moderar esta mesa con los participantes que ahora presentaré. Y tengo la sensación que quizás sea la parte más aburrida de los 2 días, lo que vamos a hablar hoy, pero intentaremos que no, intentaremos que no. Bueno. Anda que empezamos bien. Hombre, visto lo visto. Bueno, voy a empezar, no sé por dónde empiezo. Voy a empezar por Teresa Cruz, que es licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco, se dedica a la divulgación científica en la Fundación Descubre, y está especializada en marketing, en comunicación aplicadas al sector público, ¿no? Y desde 2010 dirige la Fundación Descubre. A mi izquierda tenemos a Elena Lázaro, que es periodista, ya sí es periodista experta en divulgación científica y en cultura científica por la Universidad de Oviedo, ¿cierto? Coordina la unidad de cultura... no lo cuento, que está feo ahora. ¿Qué? Coordina la unidad de cultura científica de la Universidad de Córdoba y la red Divulga de la CRUE Universidades. Y es vicepresidenta segunda de la Asociación Española de Comunicación Científica. A mi derecha tengo a Mari Carmen Escámez, que es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y, yo diría que eres el alma mater de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Sevilla, que lleva funcionando desde el 2014. Y en el extremo derecha está Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco y director de la Cátedra de Cultura Científica. Es profesor de Fisiología Animal también en la Facultad de Ciencia y Tecnología, colaborador de Naucas, miembro de la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras de Baskonia y del Consejo Científico y Tecnológico de la FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Así que creo que tenemos un plantel bastante completo e interesante de personas relacionadas con la divulgación. Bueno, yo creo que para empezar voy a soltar una pregunta y a partir de esa pregunta a ver si podemos ir hilando los temas importantes sobre la divulgación de la ciencia que vamos a tratar, creo yo. Realmente han pasado pocas décadas desde que la divulgación científica, o que los científicos que se dedicaban a la divulgación científica no eran vistos con buenos ojos dentro de la propia comunidad científica, ¿no? O sea, yo recuerdo hace 15, 20 años que hacer divulgación científica podía ser incluso hasta una mácula, ¿no?, en tu propio currículum. Y eso es cierto que está cambiando, ha ido dando un cierto vuelco y de alguna manera también tiene que ver con las exigencias que nos vienen de Europa. O sea, Europa cuando a los científicos les propone o les dice las posibilidades de hacer proyectos a nivel europeo, una de las exigencias, uno de los imperativos es precisamente difundir esos conocimientos. Por lo tanto, hay una exigencia ya en Europa en los proyectos de investigación científica en los cuales se exige difundir públicamente esos conocimientos, esos resultados de la investigación. Por lo tanto, hay un cambio bastante importante. Dado esta situación, yo quería preguntaros, o lanzar la pregunta de si creéis que ha llegado la hora de que sea necesario pensar ya seriamente en medir, evaluar y reconocer oficialmente
esa labor divulgativa de los investigadores que hasta ahora, digamos, se ha hecho de una manera altruista y que no se ha reconocido oficialmente como parte de la producción científica del investigador. Para lanzarlo así como primera idea. Yo quería puntualizar una cosita. Cuando tú has dicho lo de los proyectos europeos, bueno, yo tomo la palabra aquí sin pedir permiso. Mi experiencia a la hora de dar visibilidad a los proyectos de investigación de la Universidad de Sevilla y los artículos y tal, es que precisamente los investigadores e investigadoras que tienen proyectos europeos hacen difusión. Es decir, yo hago mi notita de prensa con mi lenguaje súper específico para un público especializado. Es mi experiencia en la Universidad de Sevilla. Sin embargo, la gente que no suele tener proyectos europeos, hablemos del ministerio, o incluso que no tienen proyectos, sino que simplemente investigan o que les gusta divulgar, son los más participativos a la hora de dirigirnos a un público no especializado. Entonces, ¿cómo se mide eso? Eso es difícil, porque realmente tú le estás premiando, entre comillas, por hacer una nota de prensa especializada. Eso para mí no es divulgación. Bueno, yo creo que tenemos un problema de entrada que tendríamos que solucionar de definición de qué es un divulgador. Según el modelo del que se parte, pues tenemos una idea de qué es un divulgador o qué es otra. Por ejemplo, si partimos del modelo del déficit cognitivo, que es uno de los modelos para explicar la divulgación lo que tiene que hacer básicamente es conseguir que la gente, que la sociedad, adquiera conocimiento sobre el método y sobre conceptos de ciencia. El papel del divulgador es ponérselo fácil, es hacer como formación no formal, enseñarles de una manera agradable, vincularlo con la vida cotidiana, pero yo creo que el mundo ha cambiado mucho, especialmente en los últimos 10 años. Con la crisis económica se produjo un cambio social a todos los niveles. En economía aparece la economía circular, aparecen la gente creando sus propias relaciones que solucionan problemas que antes eran solucionados por una empresa. En el arte los museos dejan de ser lugares donde se exhiben cosas para ser lugares donde la gente hace cosas con obras de arte. La innovación ya no se basa en la tecnología, sino en la innovación social. La entrada de las redes sociales cambia nuestra sociedad y la gente es capaz de organizarse autónomamente, sin agentes intermedios, y llegar a mover cosas que tienen que pasar en la sociedad. Entonces, ha cambiado todo y eso llega a la divulgación de la ciencia, llega a la ciencia. Y en la ciencia pasa lo mismo, la gente quiere participar. La ciudadanía quiere participar y tiene sus criterios y tiene sus intereses y tenemos que convencerles, no solamente les tenemos que educar, sino que tendremos que conseguir también que quieran participar y que de hecho participen. El papel, más que hablar del divulgador, hay que hablar del ecosistema de la divulgación. Hay muchos elementos en el ecosistema de la divulgación. Está el periodista, que forma parte del ecosistema. Está el científico, que da la charla. Está el científico o está el profesor de ciencias de un instituto que tiene su blog o que hace su feria de la ciencia. Están las instituciones que se dedican expresamente a eso, como la Fundación Descubre, fundaciondescubre.es. Está la Universidad de Sevilla, hay gobiernos, hay entidades. Entonces, tenemos que empezar a tener una visión más de sistema, de ecosistema, en el que las relaciones son muy importantes y uno de esos puntos clave son los científicos que dedican parte de su trabajo a hacer actividades de divulgación en una amplia gama, pero desde ese concepto. No, el científico es el que lo tiene que trasladar, como es una función nueva, hay que ver cómo se conceptualiza desde un punto de vista laboral. Es un problema más complejo y tendremos que llegar a definir un poquito mejor, creo yo, cómo se describe este sistema de divulgación. Iñaco. Es que me he propuesto ser la última, es que siempre me pasa igual. Que hablo la primera. Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, voy a hacerle caso al moderador y voy a tratar de responder a su pregunta. Y le voy a Eso llevar significa que vosotras dos no lo habéis hecho. ¿Eh? ¿Qué eso significa? ¿Qué? Que ellas dos no lo han hecho. No. ¿A eso no vais?
Bueno, pues a lo mejor no, es igual, es igual. Si luego les voy a llevar la contraria a las anteriores, o sea, para eso estamos aquí, si no esto sería un muermo. A ver, la cuestión de si ha llegado o no ha llegado el momento de todo eso que has preguntado, yo creo que no tiene nada que ver con los proyectos europeos de una manera, ni con la presión europea de una manera fundamental, aunque puede parecerlo. Tiene que ver con una pérdida de legitimidad de la ciencia, una pérdida de legitimidad social del hecho científico. Ha ocurrido a lo largo de la historia en varias ocasiones y en cada momento esa pérdida de legitimidad ha exigido una respuesta por parte de la comunidad científica y una actitud concreta por parte de la comunidad científica para contrarrestar esa pérdida de legitimidad. Desde los propios comienzos de la aventura científica, estoy hablando de la Ilustración británica, que por cierto es la verdadera Ilustración, José, que lo sepas. Ya se plantea prácticamente en esos términos la cuestión, y esa legitimidad se tiene de una manera. El problema, yo creo que desde ese punto de vista lo analizó bien Robert Merton, antes de mediados del siglo XX, y en este momento vuelve a ocurrir con la emergencia de las ideologías relativistas, posmodernas, etc., que de hecho cuestionan el carácter objetivo del hecho científico, las pretensiones de objetividad, acusan al hecho científico de una construcción social y, en definitiva, le quitan legitimidad. Esa pérdida de legitimidad, a esa pérdida de legitimidad responde, por un lado, las instituciones que financian, que gastan muchísimo dinero en promover y en apoyar la investigación científica, pidiendo a la comunidad científica que además de que hagan lo que hacen, además lo den a conocer, precisamente para recuperar esa legitimidad perdida. Y esa es la razón por la que desde Europa se plantea que en los proyectos, y luego ya en otras convocatorias también, o sea, va generándose un ambiente en el que parece que todos experimentamos la necesidad de que hay que bueno, pues justificar nuestra existencia, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, eso afecta a las instituciones, pero afecta a los individuos. Cada uno de nosotros nos hemos sentido interpelados. Yo creo que cuando yo, por ejemplo, me puse a escribir cosas de biología animal es porque, en cierto modo, me sentí interpelado. No sé muy bien por quién, ni por qué, ni cómo, pero yo tenía esa necesidad de contar las cosas que yo sabía. Me imagino, tengo la sospecha de que, no sé, a Enrique, a Clara y a otros les ha pasado algo parecido, ¿no? Y entonces se produce una confluencia de intereses, evidentemente. Están las instituciones por una parte, lo están pidiendo, nosotros mismos nos prestamos a ello por otro, y entonces se empieza a demandar que esas actividades tengan un reconocimiento, un encaje en en nuestra vida laboral, etc., ¿no? Dicho esto, yo soy muy escéptico con la posibilidad de medir, de evaluar, de todas estas cosas, hasta de reconocer, muy escéptico, por no decir más. Y en todo caso, lo que sí tengo muy claro es que son las instituciones las que tienen la responsabilidad, no los individuos. Y lo digo por una razón, porque a veces da la impresión de que estamos obligados como individuos investigadores, como personas investigadoras, a hacer esa otra tarea. Yo no me siento obligado desde ese punto de vista, me puedo sentir interpelado y concernido y hacerlo por esa razón, pero no creo que todos y cada uno de los investigadores tengan que obedecer a ese modelo, entre otras cosas porque la mitad somos unos inútiles haciendo ese trabajo y podemos hacer mucho más mal que bien. Yo lo que creo es que es muy conveniente que las instituciones tengan claro que eso es una tarea importante y hay que hacerla, por lo que he dicho de la legitimidad, en fin, dar a conocer lo que se hace y todo esto, y que luego utilicen los dispositivos, los sistemas, los métodos que se consideren más adecuados. Pueden ser unidades de cultura científica, pueden ser cátedras de cultura científica como la que dirijo yo, pueden ser recursos a agencias especializadas, pueden ser departamentos de Outreach, me da igual. Yo creo que esta es la clave. Y luego hay algunos profesores, profesoras que son investigadores que son especialmente buenos haciendo lo que hacen, y a esos hay que mimarlos. Las instituciones los tienen que mimar, pero es la institución la que tiene la responsabilidad. No puede recaer sobre cada uno de los individuos una responsabilidad añadida para hacer un trabajo para el que a lo mejor resulta que no vale, no tiene ni la menor idea. Bien,
dicho esto, yo no tengo tan claro que la gente quiera participar. Mi experiencia es que yo no quiero participar en nada como ciudadano. Lo digo de verdad, ¿eh? Yo soy enemigo de estas ideas de participar. No, yo quiero que me lo den hecho. Yo quiero tener tiempo para leer, para dar paseos, para hacer la bici estática todas las mañanas, para comer, para viajar poco, lo menos posible, pero cuando tengo que hacerlo. Yo no quiero participar, ya lo siento, es que no me gusta eso de lo de la participación política y tal, en la ciencia tampoco. Entonces, sospecho que que la gente no quiere participar, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que cuando concebimos el hecho divulgativo, comunicativo, como un hecho unidireccional, desde el que sabe hacia el que no sabe, fracasamos. Eso es verdad. Y entonces el reto es, joder, ¿cómo consigues eso, no? ¿Cómo consigues superar esa dificultad? También tengo la sospecha de que realmente todo esto es un pequeño juego de los avalorios, que lo hacemos porque hay que hacerlo, y que lo que realmente importa es poner la ciencia, el conocimiento en general, en el espacio público para que se valore. No tanto que cada uno de nosotros adquiera su parte de conocimiento, también, pero lo más importante de la actividad que hacemos, yo siempre lo suelo decir, para mí lo más importante es ese ponerlo en el espacio público. He utilizado en cosas que he escrito varios ejemplos, me estoy alargando demasiado, me vais a perdonar, luego ya me voy a estar callado mucho rato, de verdad, lo prometo. Por ejemplo, ya que está aquí el DIPC y tiene un papel estelar en la sesión de hoy, ¿no? Los Passion for Knowledge son un ejemplo paradigmático, evidente, de poner en el espacio público el hecho científico. La gente va a oír conferencias que no entiende nada. Las conferencias de los premios Nobel no las entiende nadie. Seamos sinceros, las entienden las de los físicos, nadie más. Las de los biólogos. O sea, la gente no va para entender nada, ve para ver un premio Nobel. Y luego sale en el periódico que han estado 10 premios Nobel en San Sebastián. Esto es importantísimo. Este señor que está aquí se ha marcado dos series televisivas, o sea, Escépticos primero en ETV y luego, José Antonio Pérez Ledo, el conductor, o como se diga esto, de hoy. Y luego Órbita Laica. Yo no creo que nadie viera aquello para aprender ciencia. O sea, yo creo que lo veía para entretenerse y pasárselo bien. El tema de fondo era la ciencia. La importancia de aquello no era la ciencia que se aprendía, era que estaba en el espacio público, en un programa de televisión. Leñe. O sea, esto era lo verdaderamente importante. Como Naucas va allí, la gente tal, ve aquello, como mucho le puede generar interés por algún tema o por otro. Aprender lo que no has aprendido en la escuela lo tienes jodido. O sea, como cosa fundamental. Pero, ¿y la presencia que tiene en el espacio público? Y esa presencia prestigia el hecho científico y, por lo tanto, interpela a las autoridades para que mantengan la tensión con la financiación de la ciencia. Digo, por rellevar, no sé, esto es lo que yo creo. Ya está. Vamos. En Nauca solo te dan 10 minutos, pero no me has sentido. Bueno, ya nos podemos ir todos. Bueno, yo soy Elena Lázaro, pero que además soy una persona divertida, de vez en cuando, aunque me toque hacer el papel de señora seria hoy. No sé si voy a contestarte, Miguel, porque han salido demasiados temas. Lo que yo sí tengo claro, y tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Iñaco sobre las responsabilidades de la comunicación. Tú preguntabas si ha llegado ya el momento de reconocer, de evaluar el trabajo que hacen los investigadores que divulgan. Lo que yo creo tener claro, y tengo claras pocas cosas, es que lo que sí ha llegado el momento es de que deje de ser una actividad voluntaria, que dejes a la buena voluntad de unas personas. Estoy totalmente de acuerdo con Iñaco que la obligación y la responsabilidad es y debe ser institucional, y que las personas que investigan y divulgan, que quieran hacerlo y que lo hagan bien, ¿vale? Porque en eso de la comunicación no todo el mundo comunica, no todo el mundo comunica bien en un formato o en otro. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Creo que evidentemente, y hablo, pues yo trabajo en una unidad de cultura científica de una universidad, es una institución muy concreta, y tenemos evidentemente profesores que lo funcionan muy bien en una cosa y en otra. Se les debe reconocer, se les debe mimar,
pero la obligación existe. Hilando con una cosa que ha dicho Mari al principio, que a lo mejor no sería una respuesta, pero que sí me parece que, como no me apetece mucho hoy teorizar demasiado, que no vengo tan así profunda. Sí me parece que debemos de concretar. Lo que está diciendo Mari con respecto a los proyectos, niego la mayor. Quiero decir, el que tiene un proyecto de investigación evidentemente no lo hace, aunque está obligado, y ese sí está obligado, porque el proyecto pone claramente, y quien, no sé quién investiga por aquí, pero si estáis ahora preparando un proyecto para el Mineco, hay un capitulito que dice difusión, divulgación de resultados y demás. Lo que creo que ha llegado el momento es de profesionalizar esa actividad, ¿vale? El investigador no tiene por qué saber hacer notas de prensa, vamos, diseñar una estrategia entera de comunicación. Para eso estamos los servicios profesionales y que debemos de ser servicios centrales de apoyo, que es, en el caso de nuestra universidad, lo que ha hecho es crear este servicio, vamos, lo han hecho otras universidades, como un servicio más de apoyo. Nosotros tenemos el animalario, el servicio de microscopía electrónica, todo esto es para facilitar el trabajo a los investigadores. Quienes tienen proyectos están obligados a hacerlo, pero evidentemente no tienen por qué saber. Como yo no sé de nada, entonces ellos tienen que hacerlo. Que tienes profesores, evidentemente, que, oye, que te funcionan bien para otro tipo de actividad que hacemos, porque claro, los servicios de apoyo a la investigación en divulgación, nosotros somos una unidad de cultura científica, pero como dice Iñaco, existen otras estructuras, las podemos llamar, yo siempre defenderé que las UCC son la herramienta más útil para esto. Desarrollamos labores muy diferentes, ¿vale? Hacemos comunicación pura y dura, comunicación corporativa, imagen de marca, hacemos periodismo científico, organizamos eventos. Hay una charla por ahí, bueno, sí, es la típica imagen, ¿no? De que somos personas orquesta. Afortunadamente ya no, lo que somos equipos donde hay gente que tiene un perfil de comunicación audiovisual que te puede servir para esto. Nosotros en la Unidad de Cultura Científica de Córdoba, yo la coordino, somos 5 personas y tenemos perfiles muy... Sí. Bueno, yo lo digo porque creo que es el modelo, vamos, no, está feo que lo diga una, ¿no? Pero es a lo que debe tender la Universidad de Córdoba. Es una universidad mediana, de mediano tamaño, pero con un perfil investigador que ha apostado por esto. Y como apuesta por su investigación, apuesta por la comunicación de su imagen. ¿Y cómo se apuesta? Pues con recursos, y recursos humanos. Y es el modelo, lo que deberían de hacer todas las universidades, de hecho, muchas, y centros de investigación, muchas lo están haciendo. O sea, no somos nosotros, Valencia, la Universidad de Valencia, también están en la RPT, en fin, somos servicios, que es esa política de crear este tipo de estructuras y demás, es lo que enlaza con la idea de Iñaco de la responsabilidad institucional de apoyar esa divulgación. Luego, por supuesto, y lo que tú dices, pues hay gente que funciona muy bien. Coño, vosotros y a mí me encantaría tener, bueno, ahora tenemos a Enrique que se acerca ya a la UCO, pero vosotros tenéis a Clara Grima, en Murcia tienen a López Nicolás. ¿Cómo no vas a cuidar eso? O sea, es que eso lo tienes que mimar muchísimo. O sea, si tienes una estrella y te funciona para eso. Pero oye, luego hay un perfil de investigadores que funciona muy bien en los talleres que haces con niños y ojo, coincido con una cosa, porque además tiene un peligro todos los proyectos que hacemos de promoción de vocaciones científicas. No estamos para sustituir al sistema educativo. O sea, la gente tiene que aprender lo básico de ciencia, lo tiene que aprender en el cole. Nosotros no debemos de enseñarlo. A mí, personalmente, los proyectos que me gustan más tienen que ver con la popularización de la ciencia, ¿no? Con, oye, hacer entender que, pues como dice Iñaco, si al final, oye, yo de Nauca subo un montón de charlas que no me enteré, pero otras que al final te interesa el tema, que puedes, oye, que entiendes que esto no es una cosa horrible a la que acercarte porque te hayas quedado traumatizada como yo, porque mi profesor de física y química de segundo EBU nos tiraba borradores a la cabeza y yo decidí que no en la vida, sí, lo siento. El doctor, sí, correcto, consiguió una modificación de conducta radical. Yo odié la ciencia durante mucho tiempo, ¿no? En fin, bueno, eso son todo ideas muy... A mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Juan Ignacio, bueno, todo lo que habéis dicho vosotros, evidentemente. Gracias. Somos 3, te agradecemos. Entendedme. La profesionalización de lo que estás comentando es
es uno de los problemas, evidentemente, que hay que afrontar, pero me refiero a lo que él estaba hablando de la legitimación o la deslegitimación que puede tener ahora la ciencia. Y ha hablado, él ha sacado un poco, bueno, digamos, todas estas corrientes filosóficas relativistas que pueden estar poniendo en duda la objetividad del conocimiento científico. No sé si eso se restringe, llega realmente a los foros públicos o es más una cuestión académica. Y yo quería preguntaros qué papel juega la mercantilización de la ciencia en esa deslegitimación de la ciencia y por tanto el papel que puede jugar la divulgación científica en legitimar la ciencia, porque bueno, es obvio que estamos en una fase totalmente de mercantilización de la ciencia. Explícame mercantilización de la ciencia. Bueno, no sé si... Vamos a ver. Es que yo prometo no volver a hablar. Bueno. Y yo ya voy a hablar vamos a ver. otra vez, vamos. Parece claro, bueno, si queréis lo explico. Parece claro, bueno, sí, perdón. No, es que no, lo he dicho en serio, lo de que prefería no hablar, porque es que si no, yo empiezo a hablar y no sé cuándo tengo que acabar, entonces... Yo te me gusta interrumpo, mucho. ya me reñiste una vez por hacerlo, no te preocupes, tú empiezas, que yo te corto, que a él le da apuro, pero a mí no. No, interrumpí. En eso que dices yo creo que hay bastante verdad. Lo que pasa, a mí la palabra no me gusta, hay palabras que no me gustan en esta vida, esa es una. Pero es cierto que se produce una identificación, yo creo que interesada, aunque hay bases para ello, ojo, entre el desempeño científico, lo que hacemos, la empresa científica, y intereses que se consideran bastardos. Intereses comerciales, normalmente. A veces no son solo comerciales, son políticos, geopolíticos, etc. Hay una identificación también incluso con una visión ideológica del mundo. Entonces, desde esa perspectiva, hay una oposición, vamos a decir, hay ideologías irredentistas, vamos a llamarlas así, con las que no me alineo, lo digo con toda claridad, yo creo que ya me conocéis, que identifican a la ciencia con ese cuerpo ideológico, con esos intereses económicos, comerciales, etc., ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema, porque realmente también hemos dado razones objetivas, les hemos dado la razón, digo como colectivo científico, porque la ciencia manifiesta algunas patologías graves, como empresa colectiva de la humanidad, acerca de las cuales además creo que no somos lo suficientemente autocríticos. O sea, cuando un tipo que es uno de los mejores oncólogos del mundo lleva unos cuantos años no declarando conflictos de intereses en sus publicaciones y está siendo financiado por importantes farmacéuticas, cuando se descubre eso le hace un daño de credibilidad muy grande a la empresa científica. Y antes de que se descubra, se lo ha hecho por la sencilla razón de que no lo ha declarado y por lo tanto se ha valido de su autoridad científica para colocar unos productos, unas técnicas, unas terapias que vaya usted a saber, ¿no? Si uno se pone a repasar, por ejemplo, la cantidad de medicamentos que no son eficaces y que han sido autorizados, o que no son más eficaces que otros que ya había, se echa uno a temblar. Es decir, esto son cosas que ocurren realmente. O sea, en ese sentido tenemos muchas de estas patologías que que de alguna forma hemos ayudado nosotros mismos a ser deslegitimados, legitimizados, no sé, bueno, ya me habéis entendido. Y entonces creo que es, desde el punto de vista de lo que tú dices, yo estoy muy de acuerdo contigo en que has hablado de mercantilización, yo digamos que he ido un poco más, he ampliado un poquito el foco, pero en lo esencial, estando de acuerdo, creo que es fundamental que desde la propia comunidad científica mantengamos una actitud de alerta, de denuncia, cada vez que encontremos este tipo de actitudes,
y no nos quedemos solo con que hay fraude científico. Claro que hay fraude científico, como todo, hay fraude de los albañiles también, no te jode, vienen a casa y te pueden hacer una avería, mucho cuidado, me perdonen los albañiles, o sea, el otro día en el sitio donde trabajo se dejaron abiertos unos grifos, unos refrigeristas de estos, joder, y provocaron una inundación de puta madre cuando estábamos allí haciendo lo de Naucas, o sea, quiero decir, y esto, y otros te meten gato por liebre, que en el, vale, pues ya está, pero eso lo persigues, lo castigas, ya. Ese no es el verdadero problema. El problema es que tenemos algunas cosas que no tenemos suficiente capacidad autocrítica y hacemos mal y debemos ser conscientes de ello y combatirlo. Sí, le interrumpo yo. Yo creo que coger una buena reputación se tarda muchísimo tiempo y se destruye echando pimientos, o sea, es muy fácil destruirla, eso es cierto. Pero yo no estoy de acuerdo en que en estos momentos la percepción social de la ciencia sea peor que hace 10 años o 15 años. De hecho, Al contrario, la encuesta dice lo contrario. Incluso aquí que estamos en Andalucía, yo que iba siempre siguiendo la pista comparando con otras comunidades autónomas, en Andalucía tradicionalmente la gente valoraba menos a sus científicos que lo que valoran el País Vasco, en Cataluña los suyos, y eso parece que se ha homogenizado y ha mejorado. Tiene que ver también, y tiene que ver con lo que... Con el público en general, con a quién nos dirigimos y cómo funciona el tema. Yo creo que, por una parte, en el ecosistema han entrado muchísimos científicos entusiastas y con conocimiento y que a lo largo de los años han ido adquiriendo formación para hacer buena divulgación. Y eso hace que haya una buena oferta informal de divulgación que es muy creíble, igual mucho más creíble que la formal. Y por otra parte, las instituciones que también nos hemos puesto las pilas en los últimos años, hemos hecho cosas distintas. La semana que viene es la Noche de los Investigadores. El primer año que organizamos la Noche de los Investigadores conseguimos que 120 científicos participaran. Este año son 5.000 en Andalucía, en el conjunto. El primer año conseguimos que se acercaran al conjunto de las 8 iniciativas, vinieron 4.200 personas, contando por arriba. Este año esperamos 80.000. Según dónde vas, si tú vas a medio de la calle, si vas a los centros de las ciudades, consigues que gente que si no jamás se acercaría a nuestras actividades vengan. Entonces, ese tipo de actividades que se están haciendo y de manera orquestada, tanto las informales como las formales, yo creo que están haciendo que cambie radicalmente la percepción social de la ciencia. Es cierto que hay muy buena opinión, pero sigue habiendo mucha incultura. O sea que hay que seguir trabajando en la imagen pública de la ciencia, pero hay que hacer mucho trabajo en cultura. El siguiente tema, ya con esto paro. Sí, que si no te quito yo. Por eso, la mayoría de nuestras actividades se hacen en ciudades, la mayoría del público que viene es representativo de lo que hay aquí, gente joven, hasta 55 años, un poquito más, gente 58, 60, 65, gente joven, nivel cultural medio alto, alto, muy alto, todos los que estamos aquí, esa es la gente que viene. Y como vienen nos refuerzan y nos vamos muy contentos y seguimos haciendo esas cosas que sabemos que le gusta a la gente. Pero ¿quién no viene? Población urbana, población rural, la gente de 20, 30 años se nos escapa habitualmente, menos en la Noche de los Investigadores, que están empezando a venir. O sea que hay que ver el modelo de comunicación social de la ciencia que estamos manteniendo. Y básicamente eso es la gente que no viene, la gente que vive en un pueblo y la gente que además no tiene un nivel de formación suficiente. Pero si les llevamos las cosas, petan. Tú a un pueblo pequeñito de 2.000 habitantes, que yo lo he hecho con el mío, que es Lerín, Navarra, he llevado a 5 científicos de Andalucía y ha petado. El pueblo entero, señoras de 80 años preguntando. Jamás van a ir a Pamplona, al planetario, porque está fuera de su esquema. Entonces tenemos que hacer cambios, tenemos que entender que para que la gente venga tenemos que hacer cosas distintas. Y esa manera de planificar cosas distintas es lo que podemos aportar los que estamos en el área de organización. Entonces solamente trasladar que yo creo que la cosa va mejor, que va sustancialmente mejor, que va a ir mejor y que hay que profesionalizar y que hay que meter más recursos, pero que de donde veníamos, anda que no hay diferencia. A ver, que has planteado un montón de temas. Te estás dejando, cuando hablas de los públicos, y me consta que no es que lo estáis trabajando, son las personas con discapacidad.
hay unas experiencias, esto que hablamos ahora, la ciencia inclusiva, que estamos empezando a trabajar, al menos institucionalmente, evidentemente necesitamos, o sea, queremos a todos los públicos porque entendemos que la ciencia es algo de todas las personas, pero tenemos un riesgo, que es que decimos cuando organizamos eventos y diseñamos acciones para público general. Entonces, cuando defines en FECID lo hace muy bien, dices público general, ahí cabe todo, pero evidentemente hay que segmentar porque si no, no eres eficaz en la comunicación. Está claro. A mí me preocupa de todo esto y tiene que ver con lo de la legitimidad que decía Iñaco, es que creamos muchos hooligans de la ciencia. Que esto no es, la idea no es mía, la parieron Pampa García Molina y Tony Calvo en uno de estos eventos y decían, me parece muy peligroso porque creamos, o sea, tenemos ese público de gente que, oye, que te refuerza, dices qué guay, ¿no? O sea, viene, pero eso no pone en peligro esa legitimidad, porque claro, ese apoyo acrítico, todo vale, y la ciencia mola, y da igual lo que haga y lo que no haga. Tiene que ver con lo que decía Iñaco. No somos capaces de, oye, lanzar una alerta. A mí me ha parecido la charla de esta mañana de Marian absolutamente reveladora, aunque ella no está hablando del soborno a la comunidad científica, pero sí a quien lo divulga, pero me gustaría pensar que todo el mundo, como Marian, se queda con el milagrito, como mucho, y rechaza los 3.000 euros, pero después de oírla digo, madre mía, y todos estos a los que yo sigo y cuentan y demás, porque además la estrategia esta que ha comentado con la leche materna de haz ruido con un tema, ojo, con la comunicación. Tenemos que ser autocríticos también desde el punto de vista desde este lado de la divulgación. El tema de los públicos, que era solamente lo que quería comentar a raíz de lo que ha dicho Teresa, creo que es el reto de verdad de dejarnos de acercar a los chavales, porque a la noche de los investigadores, ¿qué familias vienen? La gente que está allá, que pues es el mismo que va a ir desde Córdoba al Parque de la Ciencia porque tu padre te ha llevado, gente que ya está ahí. Por supuesto, las zonas rurales, los barrios. En Córdoba tenemos varios proyectos, trabajamos en los barrios. A los coles que le damos prioridad para ir son coles de zonas rurales y de zonas de atención preferente. Y vamos a la barriada de Los Mochos, que es una barriada con población gitana, y los profes lo agradecen porque dicen, coño, es que le traéis la actividad, y dicen, porque es que no va a ir el padre el día del paseo por la ciencia porque no le va a llevar. Entonces, bueno, pues lo estás acercando. Estamos ahora con lo de la ciencia inclusiva, las noticias que redactamos, le hacemos una versión en lectura fácil, porque creemos que las noticias, los resultados de investigación de nuestros investigadores, no queremos que solamente se entere a través de los medios y demás, queremos que se acerquen directamente y por supuesto que lo pueda entender cualquier persona. Aprovecho para, bueno, pues porque me parece una de las iniciativas más bonitas que se están desarrollando ahora, que es el canal de YouTube de PDI Ciencia, de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual de Bailén. Son divertidísimos, hacen divulgación científica, van a presentar la gala de la noche de los investigadores con nosotros en Córdoba, y yo el otro día en el ensayo pues me partía con ellos y están haciendo una cosa que me parece absolutamente revolucionaria. En fin, sin que nadie me interrumpa. Juan Ignacio, si querías comentar una cosa muy breve. Yo no creo que lo que ha dicho Teresa y lo que digo yo es incompatible. Quiero decir, yo es que creo que se están produciendo los dos fenómenos a la vez. Hay un aumento en la mejora en la percepción social de la ciencia, pero que creo que corresponde a un sector determinado de la sociedad, y simultáneamente se está produciendo también un aumento de la desconfianza en la comunidad científica como fuente de conocimiento autorizada. Creo que es simultáneo, está ocurriendo a la vez las dos cosas. Entonces es fácil dejarse llevar, no por un espejismo, porque esa mejora en la percepción social que mide FECID y que muy probablemente tiene que ver con esa mayor presencia social de la ciencia en general en el espacio público, yo creo que no nos debe llevar a cerrar los ojos ante esa otra que yo creo que es una realidad. En cierto modo está ocurriendo también en el terreno de la política, la radicalización que se está produciendo en Estados Unidos o en el propio Reino Unido,
que está poniendo de manifiesto la existencia, o sea, la separación de dos grandes comunidades, la génesis, que muchas veces las comunidades son de carácter político, pero otras veces tienen que ver, por ejemplo, con el alineamiento en relación con cuestiones como, por ejemplo, la ciencia. O sea, la ciencia va a sufrir, está sufriendo y va a sufrir muchísimo en Estados Unidos por el efecto Trump y en el Reino Unido por el Brexit si se consuma. O sea, y todo esto tiene que ver y está relacionado con eso que llaman fake news. Yo me gusta llamar a mí me gusta llamarlo post-hechos, pero bueno. No quiero alargarme. Pero sí, en esa misma línea yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de coordinación, de alguna manera. Si tú quieres saber, en mi familia hemos tenido un problema de salud muy serio con mi sobrina, y yo quería saber qué había en internet sobre ese tema. En cuanto me llamó mi hermana, yo quería saber de qué iba. ¿A qué fuentes voy? Ponía UGR más el problema de salud, CSIC más el problema de salud. No llegué a nada. La mayoría de la gente nos informamos por internet y estamos absolutamente descoordinados. Nos hace falta algún sistema que oriente a la gente en el lenguaje que se hace ahora, que esa información es realmente fiable y que nadie más la pueda utilizar, o que sea fácilmente, que pueda salir rápidamente del sistema si se detecta que es un fraude de comunicación. Yo creo que tenemos que organizarnos bien, porque si no vamos todos muy separados, y sí que hay plataformas que es cierto que están más organizadas para trasladar noticias que son radicalmente falsas y muy peligrosas. Porque está detrás, es cierto, hay mucha industria detrás, entonces nosotros tenemos que organizar. Y eso no hay otra vía. Pues no sé cómo hacerlo. Sí, mira, yo precisamente vengo aquí en representación de los que les importa un pepino la ciencia, ¿no? Podemos decir que hay mucha gente que le importa un pepino la ciencia. Entonces yo creo que nos deberíamos de plantear también qué vendemos o qué comunicamos, lo que nosotros estamos investigando o lo que a la gente le interesa, lo que a la gente le preocupa. Quizá tenemos que empezar por conectar por ahí. A la gente le preocupa las cosas de salud, el trabajo, tal. Bueno, pues vamos a dirigirnos a darle información científica sobre esos temas. Como bien dice Teresa, si yo tengo que buscar información sobre una enfermedad, que no me aparezca una pseudociencia o que no me aparezca el gurú de turno, ¿no? Sino que me venga una investigación científica, comprensible, donde tú te puedas informar, ¿vale? Yo creo que eso sería fundamental, porque foros como este son súper atractivos y tenemos muchos seguidores y tal, pero aquí venimos gente que nos interesa o que trabajamos en esto y tal. ¿Dónde para mí triunfa la divulgación con V? En la calle. En un mercado, que tú vayas a aplicarle el transgénico a un mercado, que vayas a una asociación de mujeres, que vayas a un colegio rural, donde normalmente no se habla de ciencia. Y que le cuentes cosas que a la gente le interese, de su día a día, que le den soluciones, que es un poco lo que está ahora tendiendo, ¿no? La RRI tan famosa ahora de investigación responsable. Pues sí, yo por ejemplo partícipe totalmente de esa idea. Es importante. Pero la RRI está pensada precisamente para las líneas de trabajo tuya. O sea, quiero decir, yo no tengo que ir a hablarle de ingeniería aeroespacial porque la Universidad de Córdoba no trabaja en ese tema. El nuestro es el agro. Entonces la RRI tiene que ver, o sea, sí, pero que está bien lo que plantea. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora vamos a concretar. O sea, no vamos a la filosofía, vamos a concretar. ¿Cuál es el mensaje, ¿no? ¿Qué mensajes son los que tenemos que trabajar? Luego los formatos, hemos hablado de públicos y demás. Que vamos mal de tiempo o algo. Vale. Es que no hay un relojito así. Puedo seguir. No, la investigación, la RRI y demás, que lo que habla, o por lo menos como lo podemos resumir, es la escucha, ¿no? O sea, que no sea la comunicación. Sí que tiene que ver con tu tema de investigación, o sea, no se trata de ir a escuchar de una manera pero tú etérea, escuchas, o sea, a la gente que está implicada en tu tema de investigación. Es decir, soy neurofisiólogo o soy cirujano y voy a escuchar al paciente también que participe. Claro. Entonces, yo creo que la base de la divulgación, cuando quieres llegar a la gente de pie, es ir a buscar a la gente. Y para eso, pienso que no tienes que obligar al investigador. Habrá investigadores que quieran hacerlo por voluntad propia, habrá empresas que se dediquen a ello, que han nacido nuevas empresas, que te hacen desde un desayuno o un cumpleaños con ciencia, que me parece una idea fantástica, a empresas formadas por personas científicas que te explican esas cosas. Entonces yo no creo que el investigador tenga que estar obligado a divulgar. Una cosa es que esté obligado
a difundir sus resultados científicos, pero no a divulgar. Que a mí no me pueden obligar como periodista a dar todos los fines de semana una charla explicando en la nueva noticia del presidente que se tiene un máster, que si esto, que si lo otro. No, yo soy periodista de lunes a viernes, a lo mejor no me apetece el fin de semana. Creo que tiene que ser algo más voluntario. Las instituciones están obligadas. La institución está obligada. Por lo que, claro, la institución sí, como institución. Pero no, tú no puedes obligar a todos los divulgadores. La institución tiene que tirar de su gente, o sea, de las personas. Bueno, yo ahí discrepo un poco. Sí, pero... Bueno, Sí, no, que digo que sí que nos hace falta como un buzón común, ¿no? Un buzón común que nos diga de qué quiere saber la gente, de qué quiere de verdad. La noticia que más éxito ha tenido de las que nosotros sacamos de resultados de investigación fue en junio, durante 2 días fue la noticia más leída del país. Sacamos 2 noticias todas las semanas. Bueno, pues la campeona en 10 años ha sido una sobre un aparatito para el ronquido. Claro. Triunfó. Claro, ¿Qué le interesa a la gente? Me parece el debate como el de los años 90, que decíamos que ponían los millennials fuera. Lo que necesitas es amor, ¿os acordáis? Y entonces todo en la facultad, que yo estaba entonces, decía, es que es lo que la gente quiere. No, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de televisión tienes que hacer, no? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Entonces volvemos a un debate que también es un poco antiguo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Nada de ciencia básica, nada, porque eso... Coño. José se está poniendo muy nervioso. Sí, abrimos debate, hemos planteado alguna serie de cuestiones y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo le he dado mucha vuelta a todo este tema y bueno, escuchando eso, yo creo que una cosa que se menciona poco es que el pensamiento crítico, yo creo que estas instituciones deberían intentar que se implantara ya en las escuelas y no veo movimientos para ello, porque eso va a hacer que, aunque ahora no podamos hacer nada, pero que por lo menos dentro de 20 años esta gente que se quiere informar o algo ya sepa de fábrica a dónde va a poder informarse y también va a saber que en internet no debe informarse, que tiene que ir a los especialistas a informarse. Y después, una pregunta que tenía es si pensáis que la divulgación puede ayudar a sacar de la precariedad que estamos en la ciencia en España. Solo a la primera parte, seguro que hay alguien que te contesta mejor a la segunda. El pensamiento crítico en la escuela se trabaja en las clases de filosofía. Y os recuerdo que cada vez hay menos contenido en humanidades y filosofía, porque aquí estamos hablando de la ciencia, parece que nada más que hablamos de la ciencia, el conocimiento de las experimentales. El pensamiento crítico se entrena en esas clases y en los planes de estudio cada vez hay menos filosofía. Eso por ahí. Sobre el papel que la divulgación tiene en la precarización del trabajo científico, creo, y tiene que ver con lo que se ha ido hablando, ¿no? De qué mensajes lanzamos, pues tenemos que lanzar el mensaje de la ciencia es necesaria, la ciencia te va a resolver problemas, y en la capacidad de movilizar a la opinión pública para que cambien el sentido y pida el apoyo y la gente salga a la calle cuando tengamos a los mejores talentos yéndose fuera, porque ha acabado el último contrato de los que trabajamos en universidades, en centros. A mí se me cae el alma a los pies, porque acabo de dar el mejor paper de alguien que tiene un resultado que es un pelotazo, y me vas a perdonar, pero yo ayer cuando vi la foto de tu grupo con lo que habéis conseguido con los escutoides y vi toda esa gente joven, no, verás, me ha invitado a la Universidad de Sevilla, tampoco voy a pisar aquí mucho callo, pero vi el perfil de la gente de tu equipo y me preocupé. No te voy a hacer la pregunta, pero creo que alguna precariedad en algún caso debe de haber. Tienes cojones. Ya está, perdón. Pero he dicho por ahí por Twitter que no iba a decir palabrotas. Hola, bueno, yo solo quería agradeceros a todos la labor que hacéis, pero sobre todo un poco en línea con lo que decías tú sobre dónde consultar fuentes y demás. Creo que es fundamental que toda la gente que intentamos aportar algo a este abanico, que además yo creo que vale todo, vale el científico que divulga, vale el profesional que es comunicador de la ciencia, o sea, creo que hace falta todo para que haya un marco, que creo que es de lo que estamos hablando todos, de cultura científica, de abandonar ya si es para buscar vocaciones, si es para... O sea, tiene que haber en general, igual que todos asumimos que hay una cultura general en historia y demás, la tiene que haber de la ciencia y tiene que asumirse como propia y humana. Entonces, creo que es muy importante que valga también la labor que hacéis los profesionales para dar voz a todo lo que se hace.
Porque muchas veces hay alguien que tiene la capacidad de generar un contenido nuevo, eso lo estábamos hablando ayer, y eso se va a quedar en una cosa anecdótica que has hecho tú en tu centro de investigación y que ha funcionado súper bien, y que igual una parte muy importante también de todo esto es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Funcionar en red y darnos voz unos a otros. Y hacer de alguna forma un filtro, un panorama general de todas las alternativas que hay y de todo lo que se está fomentando. Solamente era decir eso, que me parece muy importante también. No volver a inventar la rueda, ¿no? Lo hablábamos ayer, sino tener un poco la noción de lo que se ha hecho ya y de lo que se puede hacer desde aquí. O sea que muy bien. Bueno, a mí me preocupa un tema que ha salido varias veces a debate en la mesa, que es que a menudo no se le pregunta a la gente lo que quiere. Yo vengo de la administración pública y nosotros nos planteamos divulgar o llevar información a la gente que lo necesitaba. Primero nos sentamos para ver qué es lo qué necesidades tenía la gente o qué es lo que demandaba, qué información demandaba. Y de eso sacamos varias conclusiones. José Ramón Alonso puede decirlo, se creó en Utrera hace poco una asociación de padres y madres con niños que tenían Asperger y trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Me puse en contacto con él porque quién mejor que él para que divulgara a esos padres todo lo que se estaba investigando a ese respecto. Nos pusimos en contacto con los grupos, Utrera es un pueblo, una ciudad media, pero tiene 3 núcleos pedáneos. Nos pusimos en contacto con ellos para saber qué es lo que demandaban, qué necesitaban los niños, y a eso nos atenimos, nos atuvimos. Entonces yo creo que muchas veces también hay que coordinarse con la administración pública, entiendo que debería coordinarse con las instituciones de cultura científica para trabajar de manera conjunta, porque la administración pública muchas veces puede tener la información de qué es lo que necesita verdaderamente el ciudadano, o cuáles son sus dudas, sus quejas, sus preocupaciones. El jueves que viene tenemos a Julián Rodríguez porque en Utrera es el caso de una nena que ha tenido leucemia. Han vendido humo todo el del mundo y más. Le han vendido a la madre el manso. Yo creo que ese tipo de cosas son las que en definitiva calan, ¿no? Muchas veces la administración local conoce los problemas, pero es difícil coordinarse con este tipo de instituciones de cultura científica, ¿no? Yo creo que habría que intentar estrechar lazos. No sé si es posible, si cabe la posibilidad a corto o medio plazo. Perdona, yo te quería hacer una pregunta a ti. ¿Y cuál ha sido el resultado de ese acercamiento a la familia? Ha sido magnífico, vamos. El salón de pleno del ayuntamiento, ya digo, José Ramón Alonso lo puede decir, estuvo lleno. Yo espero que el jueves con Julián Rodríguez pase más o menos lo mismo. Hemos estado en las pedanías y se han hecho experimentos para los niños, incluso charlas divulgativas con los agricultores, han sido un éxito. La experiencia fue novedosa, al principio teníamos nuestras dudas, nuestras reticencias, porque nadie se había preocupado por preguntarle a las personas tiene también un problema, que muchas veces no sabes si te van a contestar o te van a apoyar, y la verdad es que yo estoy muy satisfecho del trabajo, la parte que me toca a mí, al menos. Pero porque dais respuesta a algo que a la gente le interesa. Sí, bueno, en cierto modo sí, pero porque también nos hemos molestado en preguntarle, a lo mejor claro. Hay que empezar por ahí, no sé, para empezar a construir la casa lo primero que hay que tener son unos cimientos sólidos, ¿no? Claro. Y sobre todo... Que al final lo que ha dicho también la chica antes, ¿no? Que tiene que haber de todo, tiene que haber charlas muy específicas, divulgativas de temas como el escrotoide, que a lo mejor le interesa más a un público más especializado, y charlas sobre obesidad, que a lo mejor le interesa a la madre que lleva al niño por la mañana al cole y le tiene que echar un desayuno y no sabe qué echarle, porque tiene el miedo a los transgénicos o a los bollicaos, o si le mando la manzana a ver qué está comiendo el niño. Por eso digo que tiene que haber diversidad en todo lo que va en la ciencia como en todo en la cultura. Y porque en definitiva creo yo que se cumple una labor social, ¿no? También, por supuesto, si no, no tiene sentido todo lo que estamos haciendo aquí, ni todo lo que estamos debatiendo aquí esta mañana. Efectivamente. Y también lo que tenemos que tener cuidado es que no caer en la idea de, como hay tantos voluntarios científicos que les gusta tanto el tema, y en los pueblos si no hay actividad, que vayan a los pueblos. Eso no es, ¿eh? Eso no puede ser. Eso sí que tiene que ser trabajo de las unidades de cultura científica, de fundaciones como la que yo llevo, de la cátedra, de estructuras que tienen financiación, que son quienes tienen que facilitar que si alguien es tan generoso como para querer llevar a Utrera o a cualquier pueblo de su entorno una actividad, que vaya con una financiación básica, que no le cueste,
y que tenga apoyo. Entonces tenemos que ver también, rediseñar cómo hacemos algunas actividades de divulgación para impulsar a los que realmente estáis haciendo actividad de divulgación. Pero que bajo ningún concepto tenemos que pensar que si no estamos llegando a los pueblos, eso es un problema de los divulgadores, es un problema del sistema. Claro, claro. No es de los divulgadores. Totalmente. Yo quisiera mencionar dos actividades, una que tiene que ver con esto que estábamos hablando. Yo precisamente voy a Utrera a predicar, vamos a hablar de ciencia, porque la Universidad de Sevilla tiene un convenio con el ayuntamiento, lo mismo que tiene con otros muchos ayuntamientos, para lo que se llama el aula de la experiencia. O sea, cuyo único requisito son personas mayores de 50 años. Y eso se hace en los pueblos, en Sevilla, y se lleva allí temas que la gente va aprendiendo cosas. Ahora mismo, y el año que viene empieza en tu pueblo, ¿no? En Corea. Eso es. Muy bien, a mí me parece eso una iniciativa fantástica. Otra iniciativa que está muy bien, que tiene que ver con unas cosas que se ha hablado, es el que en carreras científicas se establezca una enseñanza formal de, primero, integridad del científico, que eso nosotros, Miguel y yo, hemos colaborado en alguna asignatura de eso, que se le enseña cómo transmitir ciencia, más cerca, vale, cómo transmitir ciencia tanto entre pares como al público. Eso es lo que da Miguel y dan otros profesores, y yo doy integridad al científico. O sea, que hay ¿Y lo tenéis como asignatura? es una asignatura obligatoria. En los grados de ciencia. En grado, no, en algunos. Máster, ¿no? En biomedicina, Máster, ¿no? en 2 másteres y en bioquímica y biotecnología. Hasta ahora. Entonces yo creo que funciona muy bien. Y quería contar una pequeña anécdota de eso de darle a la gente y contarle lo que quiere. Uno de mis puntos así álgidos es todos los veranos doy unas charlas en el chiringuito de la piscina de mi urbanización donde veraneo. ¡Ole tú! Claro. Y allí hay de señoras mayores, niños, y cada año ya me lo van pidiendo. ¿Y qué vas a hacer el año que viene? Y el año pasado que tocaba sexo, me dice una señora, dice, hija, ¿sexo yo ya? ¿Por qué no nos habla de comer y cosas de esas que me interesa Oye, más? eso tú ya, Libro sin reglas de Ana Freisa, ¿eh? Y sexualidad femenina. Bueno, pues muchas gracias por la participación y por haber venido. Un aplauso a la mesa, por favor.